ocasión vamos a empezar con la primera, que espero sean muchas ponencias, del repaso académico, especialmente dirigido a los chicos de la promoción 61 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que están llevando ahorita el curso de Fisiología 1. A ver, si no me equivoco, su examen es el día martes 24 de Fisiología Cardiovascular. Y el lunes que viene es el examen de fisiología, perdón, de anatomía de tórax. Y ahora, también recuerdo que para el examen de anatomía de tórax del año pasado vino fisiología cardiovascular, así que aprovechen, mejor dicho, espero que les guste esta ponencia, ya que es como matar dos pájaros de un tiro. Ok, sin dilatar más tiempo, el día de hoy me voy a enfocar en lo que es fisiología propiamente dicho, porque mañana van a haber dos repasos de anatomía, uno especialmente del sistema circulatorio corazón y uno del sistema respiratorio pulmón. Así que bueno, vamos a hablar un poco del corazón, de este órgano contráctil que actúa como una bomba en nuestro cuerpo. Como lo digo, es una bomba, significa que su principal función es eyectar sangre, bombear sangre. Entonces, va a tener cuatro compartimientos. A ver, se ve, sí, sí se ve. Tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿cierto? Ahora, van a haber dos tipos de circulación, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La sistémica, pues, es la más grande, la que va a ser eyectada por el ventrículo izquierdo, sale por la aorta y retorna por la aurícula derecha. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte. Primero, va a haber un retorno venoso de parte de la vena cava superior y de la vena cava inferior. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Luego de que llega a la aurícula derecha, se va a ir llenando constantemente y llegado la relajación ventricular va a ser, esta sangre va a ser, no digo eyectada, ¿por qué? Porque la eyección es en la sístole auricular. Bueno, esta sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho, ¿ok? A través de esta que es la válvula tricuspidia. Válvula tricuspidia, ahí está, válvula tricuspidia. Y una vez en el ventrículo derecho, ahí está, en el ventrículo derecho, en la sístole ventricular, va a ser eyectada hacia la arteria pulmonar, aunque algunos le dicen tronco pulmonar y de ahí se divide en la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, en fin. Y va a estar atravesando estas válvulas que son las válvulas pulmonares. Ahora, una vez eyectado a través del tronco pulmonar, va a pasar a la circulación pulmonar, o también le dicen la circulación menor. Esta sangre, me olvidé decirlo, es una sangre desoxigenada. Va a ir a los pulmones, a los alvéolos, y en los alvéolos ustedes ya acaban de llevar fisiología respiratoria, así que saben que la sangre va a oxigenarse, hay un intercambio gaseoso, y retorna por estos vasos sanguíneos que se llaman las venas pulmonares, que van a ser cuatro, y constantemente van a estar llenando lo que sería esto de aquí, la aurícula izquierda. Esto eran perdón, válvulas pulmonares. Ok, entonces, va la circulación menor y va a estar retornando constantemente vía venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Se va a ir llenando, se va a ir llenando, y luego esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo. Al ventrículo izquierdo va a atravesar la válvula mitral, bicuspidia o aurículo ventricular izquierda. Tiene varios nombres, que no les confunda eso. Una vez llegada y esté pues, llenado el ventrículo izquierdo, va en la sístole ventricular, va a ser eyectado hacia la aorta y va a la circulación mayor o circulación sistémica. Esto es como una introducción nada más porque casi para el final voy a hablar acerca del ciclo cardíaco y vamos a ver con mucha mayor precisión todo eso que les estoy mencionando. Bueno, aquí hay un pequeño índice de uy, aquí me faltó. Esto es la válvula aórtica. Un pequeño índice de todo lo que les estoy hablando, nada más puse las iniciales. Ok, proseguimos. Aquí viene esta parte que es bonita y engorrosa a la vez, la mecánica de fluidos. Quiero que piensen en esta parte de fisiología cardiovascular como si fuera una clase de física de colegio. Física y un poco química, de hecho, porque vamos a hablar bastante de fórmulas. Y no sé si se acuerdan, esta fórmula de colegio que era Pavito, que era una relación entre presión, volumen y temperatura, que era una constante, ¿cierto? Esto es bastante importante como un ejemplo. ¿Por qué? Porque
tienen que recordar que si tenemos una ecuación con tres incógnitas y tenemos dos conocidas, pues la tercera puede ser hallada. Ahora, también las proporciones o relaciones. Si estamos hablando de que esto es una constante, ¿qué te dicen? Eh, por ejemplo, ya que estamos hablando, o hablamos un poquito de fisiología pulmonar apenas, tenemos que la temperatura es constante y te dicen que el volumen está, a ver, un segundo, ahí está. Que el volumen está aumentando. Si queremos que sea una relación constante, la presión tendría que disminuir, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que presión y volumen son inversamente proporcionales. En cambio, vamos a analizar la presión y la temperatura, que sean una constante, y la presión aumenta, la temperatura tendría que aumentar también para que se mantenga esta relación constante. Por ende, decimos que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Sé que esto seguramente a muchos de ustedes ya lo saben, pero nunca está de más recordar. Entonces, quiero que sean observadores y noten que cuando se están multiplicando son inversamente proporcionales y cuando están dividiéndose son directamente proporcionales. Ahora, ya esto de la ley de Ohm es tal cual física, creo que era electrodinámica, el Beer, la diferencia de potenciales igual la intensidad eléctrica por la resistencia, pero esto se puede aplicar también en los fluidos. La diferencia de presiones es igual al flujo por la resistencia. Y ahora vamos a aplicarlo en el cuerpo. El flujo, en este caso, vendría a ser, bueno, CO son las iniciales de, perdón, de cardiac output, que es igual a gasto cardíaco, ¿ok? No es tan complejo. Y total peripheral resistance es la resistencia total periférica. Entonces, la aplicación sería la siguiente. La variación de presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia total periférica, ¿ok? Esto en este momento necesito que lo recuerden porque más adelante, unas cuantas diapositivas adelante, vamos a ver un ejemplo, un ejercicio que va a necesitar la aplicación de esto. Seguimos con más fórmulas. Vamos a ver una diapositiva más de fórmulas. Repito, es un poquito engorrosa esta parte, pero necesito que se memoricen, que recuerden estas fórmulas para que más adelante sea algo solo sistemático de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar brevemente de la resistencia y la complianza. Resistencia, en pocas palabras, la resistencia que ofrece un vaso sanguíneo al flujo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, tal cual, ¿no? A mí me gusta poner la fórmula tal que así. El flujo es igual a la variación de presión entre la resistencia. Y ya por efectos prácticos, yo lo cambio. F es igual a F es igual a P por R. A mí me resulta más fácil memorizarlo así, F por R, y listo. Y la segunda fórmula es acerca de la complianza, es la distensibilidad celular. Esto se parece demasiado a lo que es adaptabilidad pulmonar. ¿Por qué? Voy a poner ahí que se parece, se asemeja. La complianza es igual a la variación de volumen entre la variación de presión. O sea, ¿qué tanto se va a distender el vaso sanguíneo respecto al cambio de presión? Tú aumentas 1 milímetro de mercurio de presión, ¿qué tanto se va a distender el vaso? Eso es la complianza. Si hay una complianza alta, significa que tú aumentas un poco la presión y el volumen aumenta en gran medida. Si la complianza está disminuida, es al revés. Tú aumentas la presión y el volumen va a aumentar en menor medida. Entonces, ahora voy a intentar llevar estos conceptos a aplicarlos con la clínica, para que no piensen que esto cae en saco roto y que es hablar por hablar. ¿Qué pasa cuando tenemos em, vasos rígidos? A causa de, llamemos, senectud, que es pues un proceso normal, o de algo patológico como la hipertensión. Vamos a notar que los vasos sanguíneos no van a distenderse con normalidad, es decir, va a haber una complianza disminuida y también va a haber un aumento de la resistencia. Un caso contrario es en los vasos elásticos, por ejemplo, el síndrome de Marfan. A ver, síndrome de Marfan, que es la alteración del gen que era, no recuerdo el del gen, pero me acuerdo que
este gen codificaba la proteína fibrilina 1. ¿Y qué pasaba? Que las fibras elásticas cambiaban su integridad, los vasos eran muy elásticos. Entonces, aumenta la complianza, o sea, si son más elásticos, significa que le administras un poco de presión y van a cambiar en gran medida su volumen. La complianza aumenta. Aumenta la complianza y también disminuye la resistencia. No, a ver, un poquito un gráfico. Si tenemos un vaso, aquí está. Tenemos un flujo laminar de sangre. Hay dos flujos por si acaso, el flujo laminar y turbulento. El laminar es el normal, el turbulento es, bueno, como el mismo nombre lo dice, turbulento, causa turbulencias y causa otras patologías. Pero vamos a hablar de una situación fisiológica normal. Ya tenemos este vaso sanguíneo, está pasando por acá un flujo sanguíneo a una determinada presión y tiene que distenderse una determinada cantidad para que pase el volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si la compliance disminuye? Va a pasar el flujo, pero ¿qué sucede? El órgano, el tejido, necesita que el volumen sea constante, que no varíe, porque si no, estaríamos entrando ya en una fase de shock, ¿no? Que es una alteración en la perfusión tisular. Entonces, multiplicamos la presión con la complianza. Complianza por la presión es igual a la variación de volumen y queremos que esto sea constante. Entonces, recuerden, si están multiplicando, son inversamente proporcionales. Significa que si aumenta la complianza, tiene que disminuir la presión. Entonces, eso es una aplicación de lo que les dije hace un momento. Vamos a seguir con la ley de Poiseuille y la ley de Laplace, no estoy seguro de cómo se dice. A ver, para la ley de Poiseuille, sé que puede parecer algo fastidioso, engorroso, pero es más simple de lo que parece. Lo importante de la ley de Poiseuille es encontrar la relación entre la resistencia y el radio. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? Dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud del vaso entre pi por el radio a la cuarta. Entonces, normalmente la viscosidad y la longitud del vaso es constante. Significa que sería R es igual a una constante entre, bueno, pi también es una constante, entre radio a la cuarta. Multiplicamos la resistencia por el radio a la cuarta, sigue siendo una constante. Significa que la resistencia y el radio son inversamente proporcionales. Es decir, si el radio va a disminuir, la resistencia va a aumentar y aumenta un valor elevado a la cuarta. A ver, un valor elevado a la cuarta. A ver, disculpen un segundo. Un segundo, por favor. Ahora sí, disculpen la interrupción, chicos. Ya, ¿en qué estaba la ley de Poiseuille? Perfecto. Ya, lo importante de esta ley es que reconozcan la relación que es inversamente proporcional entre la resistencia y el radio. Es lo que tienen que recordar sí o sí. Después, la ley de Laplace, que va a relacionar la tensión, la presión, el radio, y dos veces H es el espesor en este caso, de la pared, digamos, el ventrículo. Esto es muy importante para la aplicación de la precarga y la poscarga y tiene aplicación en fisiopatología clínica con lo que es la hipertensión. Supongamos que va a aumentar, a ver, la presión y resistencia, digamos que es constante. Entonces tenemos tensión por dos veces el espesor y es igual a una constante. Cuando el espesor aumenta, la tensión va a disminuir. Y esto es un mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque no está acá puesto, pero la tensión es, oye, un segundo, mejor por acá. La tensión es directamente proporcional al consumo de oxígeno. Entonces, les narro un poquito acerca de la hipertensión arterial, perdón, de la hipertrofia, ok, hipertrofia ventricular. ¿Qué va a pasar cuando el
aumenta demasiado la fuerza que tiene que vencer el ventrículo al contraerse. Es decir, va a aumentar la tensión. El ventrículo, para intentar compensar ese aumento de tensión, va a engrosarse, como están viendo por acá, en este mecanismo compensatorio. Ahorita no lo quiero graficar ya que vamos a verlo más adelante, pero aquí está. Vamos a ver un breve caso clínico, no caso clínico, una breve aplicación clínica de lo que sería la ley de Poiseuille. Hablemos brevemente del síndrome coronario agudo. Aquí, como dice, es un conjunto de condiciones clínicas que resultan de una reducción súbita del flujo sanguíneo al miocardio. En breves palabras, ¿qué está pasando? Síndrome coronario agudo. Van a haber unas arterias coronarias que son las que están encargadas de irrigar el, el tejido muscular cardíaco. ¿Qué sucede cuando estas arterias sufren de una obliteración de su luz? La luz, tenemos acá, a ver, una arteria. Esto de acá es la luz de la arteria, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando se va a ir acumulando? Una persona que tiene malos hábitos alimenticios, digamos, obesidad o diabetes mellitus tipo 2. Poco a poco se viera acumulando una placa de lípidos, que es una placa aterosclerótica. ¿Qué va a pasar cuando esto aumenta más y más y más? Va a llegar un momento en el que se termina eh, obliterando esta luz de la arteria. Y esto, de hecho, es el 90% de la prevalencia de este síndrome coronario agudo. Se tapona la arteria coronaria, causa isquemia, y aquí lo que puse isquemia es mayor que hipoxia, significa que el tejido miocárdico soporta más la hipoxia que la isquemia. ¿Qué va a causar esta obliteración, esta obstrucción de la luz? Va a causar, bueno, infarto de miocardio, que es lo más común. Puede o no tener elevación del segmento CT y también angina inestable, que es dolor de pecho. Ok, no, esto es nada más una aplicación de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si está disminuyendo el radio, que les dije aquí hace un momento, radio y resistencia son inversamente proporcionales. Si el radio disminuye, ¿qué está pasando con la resistencia? Está aumentando y mucho. Y llega un punto en el que simplemente el flujo se detiene. ¿Ok? Eso era lo que quería que entiendan de parte del síndrome coronario agudo. Vamos a hablar ahora acerca de la ley de Frank Starling. En breves palabras, esta ley nos habla acerca de una relación entre el estiramiento y la contractibilidad. ¿Qué pasa? A mayor estiramiento va a haber una mayor contractibilidad. Piensen en el ventrículo izquierdo como un globo. Mientras más lo inflen, más fuerza va a haber en oposición. Es de igual manera nuestro ventrículo izquierdo. Mientras más lo infles con sangre, o sea, mientras mayor sea el retorno venoso, va a aumentar, uy, está feo eso, va a aumentar el estiramiento y por ende va a aumentar la fuerza de contractibilidad. Esto es lo que está diciendo la ley de Frank Starling. Ahora, esto que dice LVETP es Left Ventricle End Diastolic Pressure, o sea, es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y SB es Stroke Volume, que es volumen sistólico, está en inglés nada más. ¿Qué va a pasar? Esta relación que les estoy diciendo es siempre y cuando esta relación, esta curva, se mantenga normalmente. ¿Qué causa que esta curva se desplace a la izquierda o a la derecha? Por ejemplo, hablemos de un incremento de esta curva, de esta relación, de la contractibilidad. Sería en el ejercicio, por ejemplo. ¿Qué pasa en el ejercicio? Cuando una persona está corriendo, por ejemplo, va a haber un mayor consumo de ATP. Esto va a originar la presencia de adenosina. Adenosina. ¿Y qué es la adenosina? Ah, bueno, por si no se acuerdan, ATP es adenosin trifosfato. Va a tener tres grupos fosfato. Luego, cuando se va consumiendo, pasa a ADP. Luego pasa a AMP. Ojo, no es el AMP cíclico, porque el AMP cíclico es un segundo mensajero intracelular, es AMP a secas. Y luego pasa a ser adenosina. ¿Ok? ¿Qué es la adenosina? La adenosina es una molécula que lo que va a causar es vasodilatación. ¿Dónde? Específicamente, ¿dónde causa la adenosina vasodilatación? En las arterias coronarias. Vasodilatación. Si digo vasodilatación es
reducción del radio. Si se reduce el radio, perdón, vasodilatación es aumentar el radio. Si aumenta el radio, se reduce la resistencia. Y se acuerdan la ley de Ohm que les mencioné hace rato, lo de FPR, o sea, el flujo es igual a la presión entre la resistencia. Si está disminuyendo la resistencia, va a aumentar la presión. ¿Ok? Si disminuye la resistencia, perdón, va a aumentar el flujo. Me estaba confundiendo, aumenta el flujo. Y eso es lo que se busca para compensar el aumento del gasto cardíaco. Ok, pero sé que me fui demasiado de lo que quería explicar, lo siento. Ok, entonces, estábamos viendo el ejercicio, ya. Una persona está corriendo, ya. Va a haber un consumo del ATP, va a haber una presencia de adenosina. La adenosina causa vasodilatación de las arterias coronarias, y esto va a desplazar la curva de Frank Starling hacia la izquierda. Va a haber un incremento de la contractibilidad. Contractibilidad. Y toda la relación está cambiando. ¿Ok? Eso es a lo que me quería referir. Ahora vamos a ver un par de ejercicios aplicando lo que hemos visto hasta ahora. Dice, es correcto sobre la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Ya. La compliance, a ver, estamos viendo compliance. Para asegurarnos, vamos a poner la fórmula. Compliance es igual a variación de volumen entre la variación de presión. Listo. Ahí, para que lo recuerden. Ya. La compliance está disminuida cuando a igual volumen, mayor presión. A ver, te dicen igual volumen. Vamos a mantener el volumen a un lado, multiplicamos la complianza por la variación de presión, es igual a la variación de volumen, y esto es una constante. Listo. Igual a volumen, ya. La complianza disminuye cuando hay una mayor presión. Aumenta la presión, ¿qué va a pasar con la complianza? Disminuye. La complianza está disminuida cuando a igual volumen hay una mayor presión, es correcto. ¿Cierto? Sí, pero igual vamos a seguir chequeando las demás alternativas. ¿Qué dice la segunda? La complianza está disminuida cuando a igual volumen hay una menor presión. A ver, igual volumen significa que compliance y la presión son inversamente proporcionales. Te dice que hay una menor presión. ¿La compliance disminuye? No, eso está mal. Uy, eso está mal. No puede ser la B. La C, vamos a ver. La compliance está incrementada cuando igual volumen, mayor presión. A ver, ¿qué? No es, está hablando otra vez mal. Dice, igual volumen, se mantiene esta relación. A ver, mayor presión, dice que está incrementada la compliance. Eso también está mal, porque son inversamente proporcionales. Y la última, la compliance está incrementada cuando a mayor volumen, mayor presión. Eso también está mal. Te está hablando de, los tres están cambiando. Aumenta el volumen, aumenta la presión, aumenta la compliance, también está mal. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta y me gustaría que alguna persona del público pueda participar. Dice, la voy a leer. Dice, la ley de Frank Starling determina. Ok, recuerden, Frank Starling dice mayor contractibilidad, perdón, mayor estiramiento, mayor contractibilidad. Ya, recuerden eso. A ver, a mayor llenado diastólico, el volumen eyectivo será menor. En el shock cardiogénico, el volumen sistólico es elevado y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo está disminuido. A menor llenado diastólico, el volumen eyectivo será mayor. La precarga no determina el volumen sistólico, o la última que dice, a mayor llenado diastólico, el volumen eyectivo será mayor. ¿Qué opinan, chicos? La última. Sí, así es. Muy bien, es la última. Esa es la clave. Ahora vamos a ver por qué no son las demás. Dice, a mayor llenado diastólico, el volumen eyectivo será menor. Si te están hablando que hay un mayor llenado diastólico, eso de hecho es de la siguiente PPT. Sí, de la siguiente. En fin, me voy adelantando. Llenado diastólico te están hablando del el volumen que hay al final de la diástole, o sea, el volumen diastólico final. Si aumenta el volumen diastólico final, es el volumen que hay antes de la sístole. O sea, hay un mayor estiramiento. Si hay un mayor estiramiento, va a haber una mayor contracción, una mayor fuerza para que el ventrículo izquierdo pueda eyectar esa sangre. Entonces no tiene sentido que te digan que el volumen eyectivo sea menor. Eso está mal. En la segunda, en el shock cardiogénico, el volumen sistólico... espérense.
Shock cardiogénico. ¿Qué es shock cardiogénico? Es cuando hay una... Shock en general es cuando hay una incapacidad del corazón para satisfacer la perfusión tisular. Y si hablamos de cardiogénico, la causa más probable es que sea un infarto de miocardio. O sea, el corazón ha entrado, llámese por isquemia, por una lesión aterosclerótica, etcétera. El corazón ha dejado de bombear sangre. ¿Ok? Ya, entonces, en esta situación que el corazón dejó de bombear sangre, te dicen, el volumen sistólico es elevado, o sea, el volumen que está eyectando es elevado. No tiene sentido. Si el corazón ya no está bombeando sangre, ¿cómo el volumen sistólico va a ser elevado? Y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo está disminuido. No, a ver, para empezar, esto está mal, volumen sistólico es elevado, nada que ver. Y volumen telediastólico se refiere al volumen que hay al final de la diástole, igual, volumen diastólico final, no se confundan. Ah, cierto, ese es de la siguiente PPT. Lo de volumen telediastólico y volumen telesistólico. Pero por el momento es importante que descarten poco a poco las claves. Shock cardiogénico, el volumen sistólico es elevado, está mal también. La tercera, al menor llenado diastólico, el volumen eyectivo será mayor. Eso es falso. Si disminuye el volumen diastólico final, está disminuyendo el estiramiento. Si disminuye el estiramiento, disminuye la fuerza de contracción. Entonces también va a disminuir la fracción de eyección. Por ende, esta clave estaría mal también. Luego, la precarga no determina el volumen sistólico. La precarga hace referencia, eso está mal, porque la precarga es qué tan estirado está el ventrículo antes de hacer la sístole. Si está muy estirado, tiene mucha fuerza contráctil y va a eyectar más sangre. Esa sangre eyectada se llama volumen sistólico. Por ende, la precarga sí determina el volumen sistólico. Y esta clave también estaría mal. Por último, muy bien, felicidades al que respondió. A mayor llenado diastólico, el volumen eyectivo será mayor. Si aumenta el llenado diastólico, o sea, el volumen diastólico final, va a haber un mayor estiramiento, va a haber una mayor fuerza de contracción. Uy, no sé qué le pasa a esto ya. Y por ende va a haber un aumento en la fracción de eyección y la eyección tal cual. Muy bien, seguimos. Vamos a ver algunos términos importantes. Sí, son unos cuantos, ya que van a ser útiles para cuando hablemos del ciclo cardíaco. Primero que nada, el volumen sistólico. Ya les estuve hablando hace rato. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. A ver, ¿a qué hace referencia? Tenemos aquí a nuestro amigo el ventrículo izquierdo. Por acá tendremos a nuestra válvula mitral y por aquí sale la válvula aórtica, ¿ok? Ya, va a haber un llenado ventricular y luego va a haber una eyección ventricular. Entonces, este volumen que está eyectando es el volumen sistólico. Ahora, ¿qué hace referencia a estas dos letras? Volumen diastólico final, se hace referencia al volumen que hay al final de la diástole. Diástole y sístole son dos palabras que hacen referencia. A ver, diástole, diástole es igual, uy, diástole es igual a relajación. Uy, está que falla esto, no me importa. Y la sístole es igual a la contracción. Entonces, si te hablan del volumen diastólico final, es el volumen que hay al final de la relajación ventricular. Es el volumen máximo que va a tener. Luego ese volumen va a ser eyectado. Una vez ocurre esta eyección, al final de esa eyección va a haber un volumen restante. Ese volumen restante es justamente este de aquí, el volumen sistólico final. Tú acá haces una diferencia entre lo que tenías al inicio y lo que tenías al final, es justamente el volumen que eyectaste, el volumen sistólico. Ahora, la fracción de eyección está muy relacionada a esto. ¿Se acuerdan de aritmética? La fórmula no, ¿cómo era? Aparte todo. Entonces, la fracción de eyección es justamente qué tanto del todo que tenías antes has eyectado. ¿Cuál es ese todo que tenías antes? Es el volumen diastólico final. ¿Qué es lo que eyectaste? El volumen sistólico. Listo, eso es todo. Ahí tienen la fórmula de la fracción de eyección. Y si quieren, pues específicamente algo ya más completo, fracción de eyección,
es igual al volumen diastólico final menos volumen sistólico final entre volumen diastólico final. Pero es ya solo una aplicación de lo que les estoy diciendo. Luego tenemos el gasto cardíaco, que es un factor muy importante para determinar qué tanto está trabajando el corazón, qué tanta necesidad de oxígeno tiene. Y esto se calcula mediante la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y estos van a estar directamente regulados por la precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca. Pero eso vamos a verlo más adelante, ¿ok? Por eso solo lo estoy mencionando. Después tenemos el retorno venoso. Es la cantidad de sangre que está regresando al corazón, en específico a la aurícula derecha, ¿ok? A la aurícula derecha. Y se supone que lo mismo que inyectas es lo mismo que regresa. Es decir, el retorno venoso tiene que ser igual al gasto cardíaco. ¿Cuándo va a ser diferente? En una hemorragia, por ejemplo, ¿no? El paciente está perdiendo sangre, hay una hemorragia, un traumatismo abierto y está perdiendo sangre, entonces ahí va a haber una diferencia entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Después tenemos a la resistencia total periférica. Y esta, de hecho, está fuertemente regulada por el sistema nervioso simpático o parasimpático. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay una vasoconstricción? Bueno, si hay una vasoconstricción, disminuye el radio y va a haber un aumento de la resistencia total periférica. ¿Qué pasa cuando hay una vasodilatación? Aumenta el radio, va a disminuir la resistencia total periférica. Y esto es bastante útil para regular la presión arterial. Son ya mecanismos compensatorios que vamos a tocar cuando hablemos de insuficiencia cardíaca. Seguimos con otros términos que son la presión sistólica, presión diastólica, presión de pulso y presión arterial media. Muy bien. Presión sistólica. Les dije que el corazón era una bomba, que el corazón eyectaba sangre. Ahora, una vez el ventrículo izquierdo va a eyectar la sangre, esta sangre va a chocar contra las paredes arteriales y va a causar una fuerza. Fuerza entre áreas es igual a la presión. Entonces ahí tenemos lo que sería la presión sistólica. Es la presión máxima que se logra en la sístole ventricular. Y la presión, ya, cierto, estaba olvidando esto. La presión sistólica está determinada por el volumen sistólico, ¿ok? Y el volumen sistólico está determinado por la precarga. Está determinado por la precarga. Después tenemos a lo que es la presión diastólica. La presión diastólica es una vez que la sangre se ha eyectado y una vez el ventrículo paró de contraerse, lo lógico es pensar que la presión va a caer, ¿cierto? Claro que sí. Sin embargo, no cae a cero, se mantiene hasta 80 más o menos en una persona normal. ¿Y esto gracias a qué se da? Gracias a la resistencia vascular periférica. Resistencia vascular periférica. ¿Y de quién depende la resistencia vascular periférica? De las arteriolas. Ok, entonces cuando las arteriolas se contraen, se constriñen, la resistencia aumenta. Cuando las arteriolas se vasodilatan, la resistencia disminuye. Es muy importante. Luego tenemos a la presión de pulso. La presión de pulso es simplemente la diferencia. ¿Entre qué? Entre las dos presiones anteriores. Entre la presión sistólica y la presión diastólica. Nada más. Pero igual va a ser útil para las siguientes aplicaciones, por ejemplo, de la presión arterial media. ¿Cómo se calcula? Uno a priori pensaría que es, simplemente semisuma, ¿no? Presión sistólica más presión diastólica entre dos. Pero no es cierto, porque la presión diastólica tiene una proporción de 2:1 en cuanto al tiempo de la duración del ciclo cardíaco, entonces no es así. ¿Cómo se calcula? Es como está ahí en la fórmula, la presión diastólica, o sea, la menor de las dos, más 1/3 de la diferencia entre la presión sistólica y presión diastólica. Ahí lo tienen. ¿Para qué va a ser importante la presión arterial media? Cuando nosotros vamos a hacer el cálculo en el ejercicio, creo que está en la siguiente PPT, de la presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia total periférica, eh, ¿cómo medimos nosotros esta variación de presión a nivel de sistema? No de un vaso, no, a nivel de todo el sistema del corazón. Vamos a medir a través de la diferencia entre la presión
que regresa al ventrículo, que sería la presión auricular derecha, menos, bueno, mejor dicho, sería la presión arterial menos la presión arterial que regresa a la aurícula derecha. Pero les estoy diciendo presión arterial. ¿Qué presión escogeríamos? ¿La sistólica o la diastólica? Justamente para ello es que necesitamos la presión arterial media. Vamos a usar la presión arterial media menos la presión arterial diastólica. La diferencia, eso nos da la diferencia de presión que vamos a usar en cálculos sistémicos para relacionar gasto cardíaco con la resistencia total periférica. Y aquí les pongo una tablita de la, bueno, eso sí tienen que memorizar nada más, cuáles son los valores normales de la presión sistólica y diastólica. Normalmente lo óptimo es que el paciente tenga menos de 120 milímetros de mercurio en la sistólica y menos de 80 en la diastólica, ¿no? A partir de 140, 159 ya estamos hablando de un estadio 1 de hipertensión arterial, que la hipertensión es causa de muchas otras patologías cardiovasculares. Vamos a ver un ejemplo, bueno, un ejercicio. Nos dice, hallar el volumen telediastólico en un adulto en reposo que tiene como fracción de eyección 0,25 y volumen telesistólico de 150 mililitros. Está bastante fácil. No sé si alguno de ustedes quiera resolverlo. Puede activar su micro, pero voy poniendo los datos hasta que uno se anime. Volumen telediastólico. ¿Qué significa volumen telediastólico? Telediastólico. Significa volumen diastólico, el volumen que hay al final de la diástole. Esto es igual, ya esto es lo que nos piden. Y luego nos dice la fracción de eyección es igual a 0,25, es igual a un cuarto. Nos dicen que el volumen telesistólico, o sea, el volumen que hay al final de la sístole es igual a 150 mililitros. Listo, ¿y qué nos piden? Volumen diastólico final. Fácil. Ya chicos, ¿alguno quiere resolver o ya lo sacó? ¿Cuánto es? No, bueno, no hay problema. Vamos a recordar la fórmula. Fracción de eyección es igual al volumen sistólico entre el volumen diastólico final. ¿Recuerden? Eh, la parte del todo. ¿Qué tanto de todo el volumen que tenías al inicio eyectaste? O sea, ¿qué tanto de volumen diastólico final eyectaste como un volumen sistólico? ¿El volumen sistólico qué era? Volumen sistólico final, perdón, diastólico final menos volumen sistólico final entre volumen diastólico final. Y ahora simplemente reemplazamos. Un cuarto es igual a 150 menos volumen sistólico. No, perdón. 150, así que me confundo acá. Volumen diastólico final menos 150 entre volumen diastólico final. Muy bien. Ya es ahora nada más aplicación. 600 es igual a 3 veces volumen diastólico final y el volumen diastólico final es igual a 200 mililitros. Y eso estaba bonito, este problema. No estaba tan complejo, era simplemente saber esta aplicación de la fracción de eyección y salía. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Sientan total libertad de interrumpirme y activar su micro y decirme, no sé, Miguel, no entendí esta parte, repítelo, no me molesto, no hay problema, chicos. Adelante, si tienen alguna pregunta, si no, sigo avanzando. No, bueno, ok, seguiré entonces. Vamos a hablar acerca del gasto cardíaco. Gasto cardíaco, la fórmula era frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Qué nos va a medir el gasto cardíaco? ¿Qué tanto está trabajando el corazón? Y es un buen indicador para saber el consumo de oxígeno del tejido miocárdico. Entonces, ¿por qué va a estar regulado? ¿Cuáles son los factores que influyen en el gasto cardíaco? Son justamente lo que les estoy poniendo por acá. La precarga, la poscarga, la contractibilidad, recuerden la ley de Frank Starling, y la frecuencia cardíaca. Ahora, este esquema también es bastante ilustrativo. La frecuencia cardíaca, ¿quién lo determina? Los nervios parasimpáticos y los simpáticos, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Ahora, también el sistema nervioso simpático va a regular la fuerza de contracción, que es directamente proporcional al volumen sistólico. Por la ley de Frank Starling, saben que a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Y mayor estiramiento es sinónimo de un volumen diastólico final elevado.
El volumen sistólico también se ve afectado por la resistencia periférica total y la presión arterial media. Vamos a hablar ahora acerca de esos factores, la precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca. Primero tenemos a la precarga. La precarga, en pocas palabras, es qué tanta sangre hay en el ventrículo izquierdo antes de la sístole. ¿Por qué es importante qué tanta sangre? Porque si sabemos cuál es el volumen diastólico final, vamos a saber qué tan estiradas estaban las fibras antes de la contracción. Y esto es solo una aplicación de la ley de Frank-Starling, ¿no? Entonces, ¿qué va a determinar qué tanta precarga va a haber? Pues va a ser determinado por el volumen. Si aumenta el volumen, aumenta la precarga. Si aumenta la frecuencia cardíaca, y esto me gusta, si aumenta la frecuencia cardíaca, va a significar que hay menos tiempo en el que el corazón puede llenarse, porque va a estar constantemente inyectando sangre, y no va a tener tiempo de llenarse. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, va a disminuir la precarga. También la constricción de las venas. Si las venas se constriñen, las venas, de hecho, son las que determinan el retorno venoso. Si es que se constriñen, todo ese volumen sanguíneo que tenían almacenado va a retornar al corazón. Si el retorno del corazón, va a haber más volumen que está llenando los ventrículos y por ende va a aumentar la precarga. ¿Ok? Entonces también vamos a ver una aplicación de la ley de Laplace por acá. Ahora, como les dije, si queremos incrementar, uy, no escribe, ahí está, incrementar la precarga, ¿qué hacemos? Podemos añadir volumen, podemos disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aumentar el llenado y por ende un mayor volumen. Podemos también constreñir las venas. Constreñir venas. ¿Para qué? Para aumentar el retorno venoso y también aumentar el volumen, ¿no? Ahora, entonces, si aumenta el volumen, va a tener más fuerza de contracción y por ende el volumen sistólico va a aumentar. Y eso es muy importante que lo sepan, chicos. Luego vamos a hablar acerca de la poscarga. La poscarga, en pocas palabras, es la resistencia, la fuerza opuesta al vaciamiento ventricular. Es lo que tiene que vencer el ventrículo izquierdo al contraerse. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, aumenta la presión ventricular. Se abren las válvulas aórticas y va a eyectarse la sangre. Pero va a depender de la presión arterial, el estado de las válvulas y si hay o no una obstrucción. ¿Qué va a pasar si es que hay una presión elevada alta? ¿Qué pasa si es que las válvulas están ¿cómo se llama en español, Steve? Estrechas, no, sí, están endurecidas, están rígidas, perdón, rígidas es la palabra. Si están rígidas, eh, va a aumentar también lo que es la poscarga. Si aumenta la presión arterial, la poscarga va a disminuir porque hay mayor fuerza que vencer. Si está obstruyéndose la salida de la sangre, va a disminuir también la poscarga. Entonces, si queremos incrementar la poscarga, podemos incrementar, ya, espérense, voy a ponerlo para que quede. Si queremos incrementar la poscarga, lo que necesitamos es, para empezar, incrementar la presión arterial media. También podemos, aquí me equivoqué, aumenta la poscarga cuando hay una obstrucción. ¿Qué pasa si tenemos una estenosis de la válvula aórtica? O también una eh, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Va a aumentar, ya, la estenosis me estoy confundiendo, perdón. Estenosis de la válvula aórtica. Significa que las válvulas aórticas no se van a abrir como deberían abrirse. Si no se abren, significa que el radio está disminuyendo. Si el radio disminuye, aumenta la resistencia
Y por la fórmula que les dije de la ley de Ohm, si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y es ahí como tenemos a la poscarga. Ahora, si les estoy diciendo que aumenta la resistencia a la eyección, ¿qué creen que va a hacer el ventrículo? ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Va a contraerse con más fuerza, ¿cierto? Si se contrae con más fuerza, va a aumentar la tensión. Si aumenta la tensión, va a aumentar el consumo de oxígeno. Y ojo, recuerden la ley de Laplace. Ah, justo por acá les puse. La tensión es igual a la presión por la resistencia entre dos veces el grosor de la pared. Entonces, si está aumentando la tensión, el mecanismo compensatorio del cuerpo es aumentar el engrosamiento, se engrosa la pared ventricular. ¿Y esto cómo se llama? Hipertrofia. Hipertrofia. Hipertrofia ventricular. Y esto es un mecanismo compensatorio a corto plazo del ventrículo. ¿Por qué? Porque cuando se lleva una etapa crónica va a causar lo que es la insuficiencia cardíaca, y eso también he visto que está en sus diapositivas. Así que, justamente, bueno, aquí vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, pero antes una pequeña dupla de problemas. Primera pregunta, dice, marque la premisa verdadera. La precarga se define como la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. ¿Será cierto? ¿Será mentira? La precarga les dije que era qué tan lleno está el ventrículo antes de contraerse, antes de la sístole. Por ende, está mal, está hablando de la poscarga. La poscarga se define como la fuerza que distiende al miocardio relajado, eso también está mal, está hablando de la precarga ahorita. Luego dice, son determinantes de la precarga, la volemia, ya, el tono venoso, ya, y la distensibilidad vascular, puede ser, distensibilidad, perdón, distensibilidad ventricular, sí, sí que lo es. Y luego dice, depende indirectamente de la presión y el espesor de la pared. Ya, pero ¿de qué está hablando? No, no me está hablando de la precarga o la poscarga. Entonces la clave sería la C. Luego viene el siguiente ejercicio que dice, la contractibilidad del ventrículo izquierdo se evalúa con qué. Uy, aquí me olvidé de borrarlo. Bueno, eh, ¿cómo sabemos qué tan sano es el ventrículo izquierdo? Recuerden la función del ventrículo que es contraerse, eyectar sangre. Entonces, ¿cómo sabemos qué tan bien está haciendo su trabajo? Justamente viendo el parámetro que habla de la eyección. Y en este caso, el volumen sistólico no va a ser. El volumen eyectivo no necesariamente, puede llegar a confundir, pero está más relacionado a la relación entre lo que tenías inicialmente y lo que estás eyectando. Y esa relación es justamente la fracción de eyección. ¿Volumen diastólico final? No, no es. Es justamente la fracción de eyección. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta de la precarga poscarga antes de hablar de lo que es insuficiencia cardíaca? ¿Quién puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es la fracción de eyección normal? Olvidé decirlo, cierto. Normalmente la fracción de eyección es 55%, es decir, del volumen diastólico final, el 55% de eso es lo que se está eyectando. ¿Qué pasa cuando la fracción de eyección disminuye? Digamos a menos del 40%. Estamos hablando ya de insuficiencia cardíaca. Eso sería. Muchas gracias, Julio. Luego vamos a hablar ahora sí rápidamente de la insuficiencia cardíaca, que me estoy quedando sin tiempo. Ya les dije, vamos a retroceder acá. Ya. Hay un aumento de la poscarga, ¿ok? La poscarga está aumentando. Entonces, si hay una mayor oposición a la contracción del ventrículo, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Es justamente la hipertrofia. Ok, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? Tenemos tres principalmente: valvulopatías, infarto de miocardio, hipertensión arterial. ¿Por qué? A ver, valvulopatías, porque va a sobrecargar de presión y volumen, les dije, ¿no? Una estenosis de las válvulas aórticas va a aumentar la presión y el volumen. Perfecto. Infarto de miocardio, ¿por qué? Porque si una parte del ventrículo está muerto, ha sufrido necrosis, significa que está perdiendo eficiencia en la contracción. O sea, va a disminuir también la fracción de eyección.
Y después también la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial está relacionado directamente al aumento de la poscarga. Va a aumentar la fuerza, la presión que tiene que vencer el ventrículo. Entonces, todo esto que va a hacer, va a haber un aumento del trabajo cardíaco, o sea, del gasto cardíaco, va a haber un aumento de la tensión de la pared, que es lo más importante, porque eso está directamente relacionado al consumo de oxígeno. Si el ventrículo necesita más oxígeno, va a aumentar su tamaño también. Aquí dice, ¿no? Aumento del tamaño y masa cardíacos. También va a aumentar la síntesis de proteínas. Pero hay un problema, y es que el ventrículo crece más rápido de lo que los vasos sanguíneos pueden proveerle de nutrientes y oxígeno. O sea, va a haber una producción se llama angiogénesis, ¿ok? Va a haber una angiogénesis, que es formación, una neovascularización. Van a haber nuevos vasos sanguíneos, van a aumentar de tamaño, se van a distender, sí. Pero esta va a ser, esta angiogénesis va a ser obliterada por la demanda de oxígeno y la demanda de nutrientes. ¿Qué va a pasar? A la larga, este tejido muscular hipertrofiado va a sufrir de una insuficiencia cardíaca porque el oxígeno y los nutrientes que se les está proveyendo no es suficiente para cubrir su gasto cardíaco. Y ahora, para que sea un poco más visual de lo que les estoy hablando, tenemos dos tipos de hipertrofia, la concéntrica y la excéntrica. ¿De qué depende cada uno? Depende de la causa. Les dije, infarto de miocardio, valvulopatías, hipertensión arterial. Hay dos factores que van a estar cambiando, la presión y el volumen. Si aumenta la presión, tenemos hipertrofia concéntrica. Si aumenta el volumen, hipertrofia excéntrica. Si aumenta la presión, el mecanismo compensatorio del corazón es aumentar el grosor de la pared ventricular. Si hay un aumento del volumen, ¿qué es lo que va a pasar? La pared se mantiene constante de grosor, pero el volumen va a aumentar. Y ahora, si analizamos los sarcómeros, cómo es la nueva disposición, va a haber, en el caso de la hipertrofia concéntrica, los sarcómeros van a aumentar en una distribución en paralelo. Acuérdense de física. Y en el caso de la hipertrofia excéntrica, van a estar aumentando en serie. ¿Cómo se ve esto en una imagen histológica? Bueno, aquí tenemos una imagen de tejido miocárdico con tensión de hematoxilina y eosina. Por si acaso están en el mismo aumento, pareciera que eso es el hecho zoom, pero no es el mismo aumento. Vemos cómo se ha hipertrofiado los núcleos, hay un aumento claro del tamaño de las fibras miocárdicas, ¿no? Y esto se aprecia aquí en la imagen, ¿no? Vaya, ya queda muy poco tiempo, 4 minutos, voy a avanzar. A ver hasta dónde puedo, aún me falta. A ver, vamos a avanzar. Dice, al aplicar la ley de Frank Starling a la insuficiencia cardíaca, podemos afirmar que, ya, poco a poco, a mayor volumen telediastólico, o sea, mayor volumen diastólico final, el ventrículo izquierdo tendrá un menor volumen inyectivo. Eso es falso, porque si aumenta el volumen diastólico final, aumenta el estiramiento, aumenta el volumen inyectivo. Entonces, eso está mal. No va. Ya. A mayor volumen diastólico final, ¿tendrá un mayor volumen inyectivo? Sí, está bien. Hay un mayor volumen inyectivo. Eso está bien. Me gusta esa clave. Seguimos. A menor volumen diastólico final, ¿tendrá un menor volumen inyectivo? A ver, ¿qué dice? Menor volumen telediastólico. O sea, menor volumen telediastólico final. Tendrá un menor volumen inyectivo. Uy, de hecho, eso también es cierto. Claro, si disminuye el volumen que hay al final de la diástole, va a haber un menor estiramiento. Por ende, va a haber una menor fuerza contráctil y un menor volumen inyectivo. Así que también es correcto. Uy, bueno, tendría que haber dos claves acá. Y luego dice acá en la última, a menor volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, tendrá un mayor volumen inyectivo. Eso es falso, porque estamos viendo que la relación es directamente proporcional. Eso también está equivocado. Luego tenemos el siguiente ejercicio. Dice, el paciente presenta un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. La presión arterial es de 155/80 y la presión auricular derecha es de 5 milímetros de mercurio. Halle la resistencia total periférica. Este es el ejercicio que yo les dije, que tiene una aplicación de la ley de Ohm aplicado a la circulación sistémica. ¿Recuerdan lo de la ley de Ohm?
eh, el Beer, ya, pero aplicado a fisiología cardiovascular es la diferencia de presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia total periférica. Y aquí es donde vamos a trabajar. Poco a poco ponemos los datos, ¿ok? Nos piden la diferencia de presión. Yo les dije que a nivel sistémico eso se calcula con la diferencia entre la presión arterial media menos la presión auricular derecha. Y esto sería igual al gasto cardíaco por la resistencia total periférica, que es lo que nos están pidiendo. Muy bien, vamos a hallar la presión arterial media primero. También les dije que la presión arterial media es igual a la presión diastólica, o sea, 80, más un tercio de la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? A ver, 155 menos 80 sería 75. Listo, perfecto. A ver, tercia, sería 25, ya. 80 más 25, 105. Esa es nuestra presión arterial media. Tenemos 105. Menos la presión auricular derecha, que sería 5, es igual al gasto cardíaco, que es igual a 5 por lo que nos piden, la resistencia total periférica. Muy bien. 100 entre 5, 20. Ahí está nuestra respuesta, como la nota de su examen el día lunes, chicos. 20 es la resistencia total periférica. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vieron el problema? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Chévere, entonces. Ya para terminar, vamos a hablar del ciclo cardíaco. Ya me estoy pasando de la hora, lo sé, lo siento a los chicos, al moderador, los chicos del SEM. Am, ya, empecemos. Vamos a hablar, esto es una descripción un poco más gráfica. Vamos a empezar acerca de la contracción del ventrículo, ¿ok? Esto sería la contracción isovolumétrica. Tenemos que el ventrículo está llenado con el volumen diastólico final, ¿cierto? Ya, va a haber una contracción, el músculo se va a comprimir y va a eyectar la sangre a través de la aorta. Va a dividirse en 3 tiempos y normalmente se eyecta el 70% en el primer tercio y en los 2 tercios siguientes se eyecta el 30% restante. Pero por el momento necesito que sepan esto. Contracción isovolumétrica. Dice isovolumétrica porque hay un volumen igual. ¿Ok? Volumen igual, se está eyectando la sangre. Ay, perdón, ¿qué estoy diciendo? Contracción isovolumétrica, no hay eyección de sangre. Es simplemente se está contrayendo el músculo y la presión está aumentando. ¿Ok? Dentro del ventrículo izquierdo. Luego sucede la eyección. En la eyección, ahora sí, hay una apertura de la válvula auricular, válvula aórtica. La sangre está siendo eyectada hacia la circulación sistémica. Y una vez ha terminado ese proceso de eyección, va a haber una relajación isovolumétrica. Isovolumétrica porque están en el mismo volumen. Ambas válvulas están cerradas. Ahora, si está empezando a relajarse el ventrículo, va a llegar a un punto en el que la presión que está ejerciendo la aurícula izquierda le va a ganar al ventrículo y se abre la válvula auriculoventricular y va a haber el llenado ventricular. Eh, en el último tercio del llenado ventricular va a suceder lo que es la sístole auricular, que va a terminar de inyectar ese 30% que faltaba. Vamos a verlo mucho mejor acá. ¿Ok? Y aquí sí quiero tomarme unos minutos. Esta gráfica es muy bonita, del Guyton de Fisiología Médica, y aquí nos va a permitir apreciar algunos factores. Para empezar, presión aórtica, la presión atrial de la aurícula, la presión ventricular, el volumen ventricular, y bueno, un poquito de EKG, que todavía no vamos a hablar, eso es en la siguiente clase. Nos ubicamos acá, ¿ok? En la contracción isovolumétrica. Les pongo acá un ejemplito de lo que sería nuestro ventrículo. A ver, el ventrículo izquierdo. Tenemos nuestra válvula mitral y las válvulas aórticas. ¿Listo? Ya. Contracción isovolumétrica. Si te dice isovolumétrica, es el mismo volumen. O sea, estas válvulas van a estar cerradas. Las dos. Miren el ventrículo. El ventrículo está constante, no está cambiando. Contracción isovolumétrica. Ojo, si se está contrayendo es lógico que la presión ventricular va a aumentar. Miren cómo aumenta la gráfica de azul. ¿Hasta cuánto? Hasta 80 milímetros de mercurio. ¿Qué va a pasar cuando llega a 80 milímetros de mercurio?
la presión que está ejerciendo el ventrículo izquierdo va a ser suficiente para vencer a la poscarga, que es la resistencia que ejerce, ¿no? la arteria aorta. ¿Qué va a pasar? Se abre la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica y va a ocurrir lo que es el periodo de eyección. Este periodo de eyección se puede dividir en 3 tercios. En el primer tercio se va a eyectar el 70% de la sangre. Miren cómo el volumen ventricular desciende rápidamente. Esto ocurre en el primer tercio. Luego, este descenso se ve desacelerado y en los 2 tercios siguientes va a ser eyectado el 30% de la sangre. Por eso es que le dicen acá, si pueden ver, eyección máxima y eyección reducida, ¿no? Eyección máxima, ¿cuánto dura? 90 milisegundos. Eyección reducida, ¿cuánto dura? 130 milisegundos. Entonces, ya hay una eyección ventricular. Perfecto. ¿Qué va a pasar con la presión ventricular? Está aumentando. Cuando llega al punto máximo, estamos hablando de la presión sistólica. Ahora, es lógico que va a llegar un punto en el que deja de contraerse el ventrículo y esta presión va a empezar a caer. Miren cómo cae la gráfica de azul. Ahora, cuando la presión sistólica baja, 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 ¿por qué si es que ya no hay algo que esté empujando la sangre? ¿Por qué esta presión no llega a cero? Porque el ventrículo ya no está contrayéndose. ¿Qué es lo que evita esta caída de la presión sistólica? Porque incluso hay este pequeño cachito que aumenta la presión aórtica. Es debido a la resistencia vascular periférica. A ver, ¿dónde está aquí? Aórtica. Ya, a ver, bueno. Es de hecho a la resistencia vascular periférica, mediada por bueno, en general, no, simplemente la resistencia vascular periférica, ¿ok? Es qué tanto de la presión sistólica es capaz de mantener los vasos sanguíneos periféricos. ¿Ya? Y este pequeño cachito que se eleva la presión, ya esto sería la presión diastólica. Ahora, durante este periodo de tiempo se va a llamar también relajación isovolumétrica. Recuerden, si es isovolumétrico, significa que las válvulas están cerradas. Por eso no hay un cambio en el volumen. ¿Cuánto va a durar? Dura 80 milisegundos. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen ventricular? Se mantiene constante. No hay ningún cambio. ¿Ok? No hay un cambio, por eso se llama relajación isovolumétrica. Luego va a empezar el periodo que es la diástole. Diástole, relajación y va a ocurrir lo que es el llenado ventricular. No, bueno, ya. Está relajación isovolumétrica. ¿Qué va a pasar cuando la presión desciende? A ver, segundo. La presión atrial en todo ese momento que está ocurrido la sístole ventricular ha ido aumentando poquito a poquito. Porque les dije que los vasos pulmonares, las venas pulmonares, están constantemente llenando el ventrículo. Entonces, miren la presión ventricular, disminuye. La presión auricular está aumentando. Llega un punto, creo que era 8 milímetros de mercurio, en el que esta presión auricular vence a la presión ventricular y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. En este caso, la válvula bicúspide o mitral, como estamos en el hemicorazón izquierdo. ¿Qué va a pasar? Va a ocurrir el llenado ventricular. Aquí está. Toda esta gráfica de acá es el llenado ventricular. Igual, lo dividimos en 3 tercios. El primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio. Estos 2 primeros tercios son consecuencia de la ley de Planck-Starling. O sea, la aurícula está distendida por el aumento del volumen y eso le da una fuerza de contracción y ya, pues va a ser eyectado. Pero la sístole auricular es responsable del último tercio, del 30% de la sangre que tenía la aurícula. Y esto ocurre en el último tercio de la diástole. ¿Ok? Entonces, una vez ocurrido la sístole auricular, termina de bombear ese 30% extra al ventrículo y es ahí cuando va otra vez a ocurrir el ciclo cardíaco. Entonces, bueno, esto ha sido la parte que quería explicar del ciclo cardíaco. Chicos, ¿hay alguna pregunta acá que no les haya quedado claro? Quizá hable muy rápido. A veces puede ser un poco fastidioso esta parte, yo lo sé. A ver.
no sé, llenado, duración de los llenados, por qué no cae la presión diastólica. ¿Normal? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver los últimos ejercicios, que sería, la contracción isovolumétrica es, a ver, la contracción que se produce con un volumen del ventrículo izquierdo constante, que va, perdón, que la válvula mitral se cierra y la válvula aórtica se abre. Ya, perdón, ya estoy leyendo mal, ya. Contracción isovolumétrica, mismo volumen. Se produce con un volumen izquierdo constante, sí, así es, constante, desde que la válvula mitral se cierra hasta que la válvula aórtica se abre. Así es. Va a haber una contracción del ventrículo, va a cerrarse la válvula mitral para evitar el retorno venoso hacia la aurícula, y cuando llega a 80 milímetros de mercurio, vence la poscarga y se va a abrir la válvula aórtica. Eso es lo que sucede, chicos. Bueno, el resto de claves ya no lo leo porque ya me pasé del tiempo, lo siento. El siguiente ejercicio dice, sobre el ciclo cardíaco es correcto. A ver, el llenado rápido del ventrículo inicia con la apertura de la válvula sigmoidea. Válvula sigmoidea se refiere a la válvula aórtica y en este caso te dice llenado rápido del ventrículo. No, el llenado rápido del ventrículo inicia con la apertura de la válvula auriculoventricular, así que esa clave está mal. Luego dice, en la fase isovolumétrica, mismo volumen, recuerden, el incremento de la presión ventricular será la responsable de la apertura de las válvulas sigmoideas. Ya sí es correcto, en la contracción isovolumétrica no está cambiando el volumen, la presión ventricular aumenta y llega un punto en el que vence la poscarga y va a aperturar las válvulas sigmoideas. Sí, es cierto, eso es lo que está sucediendo. Luego dice, primer ruido cardíaco se genera por la apertura de las válvulas sigmoideas. Eso está mal. A ver, para que recuerden, o mejor dicho, para que lo sepan, primer ruido cardíaco se debe por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo cierre, el segundo ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas sigmoideas o válvulas aórticas. Sigmoideas. Ya, la sístole auricular no se genera como consecuencia de la onda P. Eso está incorrecto también. No es este tema, pero la onda P es la despolarización auricular y sí genera la sístole auricular. Por último, durante la relajación isovolumétrica, la presión disminuye. Presión auricular disminuye. Eso está mal. La presión ventricular es lo que disminuye. Y ya, bueno, esta tablita es de la final. Vamos a hablar de unas 5 propiedades de los cardiomiocitos, que es vasomotropismo, excitabilidad, dromotropismo, conductibilidad, cronotropismo, la frecuencia de descarga, inotropismo. Yo sé que suena un poco engorroso, pero sí hay preguntas de esto que toman los doctores. Por ejemplo, te hablan de un paciente con gasto cardíaco disminuido y necesitan incrementar la fuerza de contracción. Ya. Y te dice, ¿qué fármacos vamos a administrar? Te dicen fármacos cronotrópicos, dermotrópicos, inotrópicos. La respuesta sería fármacos inotrópicos. ¿Para qué? Para aumentar la contractibilidad y la fuerza de contracción. Por último, lucitropismo es relajación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, eso ya tienen que memorizarlo nada más, chicos, para efectos del examen. Dromotropismo, conductibilidad, cronotropismo, frecuencia de descarga, y vasmotropismo, la capacidad de responder a estímulos mediante la excitabilidad. Ya para acabar, ahora sí, nos dicen, la demanda de oxígeno del músculo cardíaco se incrementa ¿por qué? Demanda de oxígeno. Inhibición de la noradrenalina. No, eso es falso. A ver, demanda de oxígeno directamente proporcional al gasto cardíaco. Si se inhibe la noradrenalina, estaríamos anulando el sistema simpático, por ende estaría incorrecto. Incremento de cronotropismo, si aumenta la frecuencia cardíaca, es correcto porque el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, sí, va a aumentar el gasto cardíaco y por ende aumenta la demanda de oxígeno.
disminuye el inotropismo, eso es falso. O sea, si disminuye la fuerza de contracción, no, está mal, va a disminuir la demanda de oxígeno. Y por último, incremento de la concentración arterial de oxígeno, ¿no? Eso también está mal. Ya, para acabar, ahora sí, chicos, paciente adulto mayor de 55 años quien presenta arritmia cardíaca. ¿Cuál será la propiedad del cardiomiocito involucrado? Lucitropismo, relajación, no, nada que ver. Refractariedad, eso se referencia a un tiempo en el que el cardiomiocito no puede ser despolarizado. Así que no, tampoco es. Valmotropismo, sí, así es. Recordemos, valmotropismo hace referencia a la excitabilidad. O sea, responder al estímulo generado por el nódulo sinusal. En efecto, sí es justamente esta es la clave. Y por último, dromotropismo, que hace referencia a la conductibilidad. No sería lo correcto. Bueno, ya para acabar, un pequeño proverbio dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Lamento que haya sido tan apresurado. He tratado de resumir